Vagón de cola. Nos vamos a nuestro vagón de cola, donde en esta ocasión nos vamos a encontrar con Tomás Vega. ¿Qué tal, Tomás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, Bienvenido. cuéntanos, para todos los que no conocen a Tomás Vega, cuéntanos quién es Tomás Vega y cómo empezaste en el sector ferroviario, cómo llegaste. Bueno, pues Tomás Vega es un enamorado del ferrocarril, viene de tradición, su padre fue ferroviario, vivíamos en una estación de tren, en varias, la última fue Cerrer, que está al lado de Calatayud. El tren pasaba pues a 20 metros de donde teníamos las camas, nunca ninguna noche nos despertó, yo creo que lo teníamos ya desde que habíamos nacido, teníamos el ruido del tren. Y bueno, por tradición familiar, Eso es tenerlo automatizado, sí. la verdad es que algo tiene que haber, pero venían a visitar a unos primos, la familia, y no podían dormir, porque siempre el tren, como sabéis, cuando pasa por la estación siempre pita. Pues nada, no había, ninguna noche me despertó a mí el tren. Y bueno, pues eso hizo que la tradición familiar, éramos tres hermanos, uno estudió psicología, mi hermana estudió medicina, yo estudié ingeniería. Y mi padre lo tuvo claro y dice, este es el que yo voy a animar a que siga la tradición. Y bueno, pues en el año 77 fue cuando ingresé en Renfe, que antes era, como bien sabéis, la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles, hasta el 2005 en que se separó. Parte fue administrador de infraestructuras ferroviarias, denominada ADIF, y la otra parte, que es la operadora, denominada Renfe, ya no significando Red Nacional de los Ferrocarriles, sino ya Renfe como un nombre comercial. Y a partir del 2005 pues fue cuando se funcionó de forma separada. Unos administrábamos las infraestructuras para que el tren pudiera circular y los otros ponían los trenes para poder circular y comercializar la línea. Entonces eso ha sido el motivo de haber empezado mi vida laboral en el ferrocarril. Y luego, bueno, pues ir del 77 entré en la parte técnica de la electrificación, fui técnico de electrificación. Ahí tuve una especie de encefalograma plano porque no ascendía, pero bueno, yo tengo la virtud de la constancia, que no tiro la toalla nunca. Y bueno, pasaron muchos años, porque hasta que no llegó el año 92, pues no despegué. Llegó el año 92, mi compañero que estaba, el que luego sería mi jefe, estaba encargado de la electrificación de la alta velocidad. Faltaba gente. Oye, Tomás, ¿quieres venirte para ayudarnos en la puesta en servicio de las subestaciones? Como yo me había dedicado a las subestaciones en la red convencional, pues no supuso nada más que un reto el pasar de los 3.000 voltios de corriente continua que tenemos en el ferrocarril convencional a los 25.000 voltios de corriente alterna que tenemos en la alta velocidad. Y bueno, la verdad que fue ilusionante el proyecto, nadie apostaba nada, pero bueno, pues con esfuerzo, aquí se juntó, todo el diseño fue parte de los alemanes y se juntó pues la pulcritud en el diseño de los alemanes, que lo conocéis, con el empuje que tenemos los españoles, que tiramos para adelante, y bueno, pues al final se cumplió el reto y en abril, como bien sabéis, pues se inauguró en Madrid. Y ese fue el despegue que yo tuve en el ferrocarril en el 92. Estuve en subestaciones varios años, luego pasé a la parte de catenaria otros años, luego pasé a ser responsable de ambos, catenaria y subestaciones, y en el 2006 pues me promocionaron para ser responsable de todo el mantenimiento, ya no solamente la parte de energía, sino la parte de telecomunicaciones, señalización e infraestructura. Todo un reto, porque yo, como me había dedicado full time al tema de energía, pues para mí el resto era gestionarlo, no conocerlo técnicamente, sino gestionarlo. Entonces, bueno, pues ahí me apoyé con gente muy válida y gracias a eso, pues conseguimos durante 12 años, pues
hacer un mantenimiento de alta velocidad que pienso que ha dado sus frutos, estando la marca de alta velocidad de España pues en todos los foros importantes del ferrocarril como cosa a seguir. Y sobre todo, lo más importante que hubo fue que se puso, que en ningún país existía, el que devolvían el dinero si el tren llegaba a 5 minutos. Entonces tuvimos la mala suerte que justo se puso en servicio la propaganda que a la semana pues falló las instalaciones y hubo que devolver el dinero a un montón de gente. Y entonces la gente, los compañeros protestaban, digo, si es la mejor publicidad, ya ha costado eso menos, el devolver el dinero ha costado menos que si hubierais invertido en publicidad. Y ha llegado más al Adif cumple su palabra, o Renfe cumple su palabra y devuelve el dinero al que llega tarde. Pues a veces daba la paradoja que llegaba el tren con 10 minutos y la gente en el vagón aplaudiendo porque sabía que le iban a devolver el precio de... Si quieres ya nos metemos de lleno en el tema de la electrificación. Nos metemos ya en la electrificación. Sí. Vamos a hablar un poco. Sí, porque como no sé si sabrán nuestros oyentes, Tomás es toda una eminencia al respecto, que él no lo querrá decir, pero ya lo decimos nosotros, así que nos va a deleitar con su sabiduría al respecto. Pues cuéntanos, para los que no sabemos tanto, cuáles son los componentes principales del sistema de electrificación y de alimentación por catenaria. ¿Cuáles son sus sistemas? El sistema ferroviario, como bien sabéis, es un sistema muy complejo. Entonces no se puede abarcar en su totalidad, sino que hay que subdividirlo en subsistemas. Entonces hoy tenemos el subsistema de energía, que abarca tanto las subestaciones como la catenaria. Luego tenemos el subsistema de señalización, mando y control, que es el que abarca todo el tema de las señales. Luego está el subsistema de infraestructura, que es el que tiene en cuenta todo el tema de las infraestructuras, incluida la vía. Y por último, está el sistema de material rodante, que son todo el tema de los trenes. Eso es todo el ámbito del sistema ferroviario, que se ha dividido dentro de la Unión Europea en subsistemas. Para cada uno de los subsistemas desarrollar sus especificaciones técnicas y permitir que el sistema en su conjunto sea interoperable. Quiere decirse que sea transparente, que la tensión de alimentación que utilizamos en España pues sea idéntica a la que utilizan Italia o Francia, que el sistema de catenaria pues sea igual, que los trenes no se enteren si están circulando en España o están circulando en Francia, porque la catenaria tiene la misma altura, el mismo descentramiento, o sea, completamente transparente. O sea, lo que se ha hecho con la normalización europea es evitar fronteras tecnológicas para que el ferrocarril sea competitivo y se puedan circular trenes de un país a otro sin ninguna barrera. Sí, eso está bien, la verdad, porque siempre hemos hablado de la interoperabilidad desde el punto de vista de RTMS. Yo creo centrándonos más en los trenes y no lo habíamos mirado desde el punto de vista de la infraestructura y de la alimentación a la red, efectivamente. Y en concreto en el sistema de alimentación, ¿cuáles son los componentes a tener en cuenta? Bueno, pues en el sistema de alimentación el fundamental es la tensión a la que alimentas la catenaria. Entonces se ha estandarizado, se ha normalizado que todas las nuevas líneas que se diseñen y se construyan, la tensión de alimentación tiene que ser 25 kilovoltios, 50 hercios. Es la tensión que se ha determinado para alimentar trenes de alta velocidad. La tendencia es que si un país tiene que mejorar una línea, hacer una gran inversión, porque esa línea que tenía actualmente ya tienen que rehabilitarla, pues entonces, si quieren fondos europeos, tienen que cambiar la tensión de alimentación y pasarla a 25 kilovoltios. Entonces, en el caso de la alimentación tenemos los tres parámetros, que son la tensión, 25 kilovoltios, la frecuencia, 50 hercios,
una tensión máxima que no se puede superar y una tensión mínima que tampoco se puede superar. Entonces, todas las subestaciones tienen que cumplir esos requisitos y el tren de esa forma no sabe si los 25 kilovoltios son franceses, son españoles o son italianos. Eso es en cuanto al tema de alimentación. En cuanto al tema de línea aérea de contacto o catenaria, los parámetros fundamentales son la altura del hilo de contacto, que se ha establecido en 530. Entonces, todos los países tienen hay un margen de más o menos 3 centímetros o 1 centímetro, pero bueno, eso no afecta a la interoperabilidad. O sea, nominalmente se ha determinado que sean 530 la altura del hilo de contacto medida con respecto al carril, a la cara superior del carril. El descentramiento máximo que va a tener esa catenaria, el descentramiento sabéis lo que es, la catenaria no puede estar siempre en el mismo eje de la vía, porque si no, al pasar el pantógrafo, pues haría un canal en el pantógrafo y luego sería imposible. Eso es muy curioso, no sé si mucha gente lo visualiza. Si tú miras un pantógrafo de cerca, el cable de la electricidad de la alimentación no va recto, va haciendo un zigzag. Claro. Entonces, para repartir la zona de fricción y que no esté en el mismo punto continuamente. Para evitar acanaladuras, porque si hubiera acanaladuras se engancharía el hilo de contacto en ese canal y automáticamente se rompería. Entonces, por parte de la catenaria se ha establecido la altura del hilo de contacto y el descentramiento. Y por parte del material motor se ha establecido el pantógrafo. El pantógrafo es el elemento que llevan los trenes en el techo, que es el que se encarga de captar la energía y mandársela a los motores de tracción. Entonces, ese pantógrafo tiene una dimensión de lo que es la mesilla, que es la parte de arriba, la que está en contacto con el hilo de contacto, que es de 1600 milímetros. Entonces, todos los pantógrafos que sean declarados interoperables tienen 1600. Entonces, con esa dimensión de la mesilla, pues ese pantógrafo de ese tren puede circular por la catenaria de España, de Italia, de Francia o de cualquier país europeo. Entonces, no sé, en el tema de interoperabilidad no se especifican cosas que no afecten a la interoperabilidad, porque eso sería dar ventaja a determinados fabricantes. Solamente se especifica aquello que afecta a la interoperabilidad. En este caso, por ejemplo, el pantógrafo puede ser el fabricante que sea el que lo diseñe, pero tiene que tener 1600 milímetros de distancia de mesilla de pantógrafo. Entonces, un poco para hacernos una idea gráfica de cuál es todo el camino que sigue la electricidad, tenemos que de la subestación se manda hacia la catenaria. Exactamente. Cuando se electrifica una línea, primeramente se determina dónde van a ir ubicadas las subestaciones. Entonces, a lo largo de la línea se establecen subestaciones eléctricas. Entonces, la subestación eléctrica se alimenta de la compañía suministradora, alimenta a esa subestación en alterna, y la subestación tiene un transformador que baja la tensión de la compañía a 25 kilovoltios. Y con esa tensión, ese transformador solamente tiene 2 fases. Una fase se conecta a la catenaria y la otra se conecta al carril. Entonces ya tienes la catenaria alimentada. Luego tienes el tren que lleva su pantógrafo en el techo y a través de ese pantógrafo la corriente circula de la subestación a la catenaria y de la catenaria al pantógrafo y por el pantógrafo baja a alimentar a los motores. Vale, creo que con eso nos ha quedado claramente cuál es el recorrido que hace la electricidad hasta que el tren se mueve. Me gustaría, porque esto no lo sabe poca gente, de dónde viene la palabra catenaria. Cuéntanos.